Muy buenas tardes, Miss. Mi nombre es Diego Andrés Santizo López y nací en la ciudad de Guatemala, en el Sanatorio Majadas. Indagando en mi árbol familiar y en los orígenes de mi familia, logré obtener información de mi ascendencia de parte de mi único abuelo con el que yo aún tengo contacto, mi abuelo materno. Su abuelo fue un mexicano mestizo, o sea que sus padres eran de diferente ascendencia étnica, pero fue a su vez descendiente de criollos, que eran las personas cuyos padres eran españoles, pero esa persona nació en América. Lo mismo logré encontrar de parte de su abuela materna. Ella también había sido una mestiza con descendencia de criollos, pero ella sí nació aquí en Guatemala. Específicamente, ella era de Chiantla, Huehuetenango, que es ese pueblito pequeño que podemos ver ahí. A lo largo de este tercer periodo, yo me percaté de que en la historia de Guatemala ha habido un país vecino que ha tenido papeles significativos o relacionados con la historia de nuestra nación. Y ese no es nada más ni nada menos que México. Mi tatarabuelo, al ser mexicano, se me hizo prudente hablar de su país de origen y de qué forma puedo conectar a México con lo que hemos aprendido de Guatemala por ahora. Puedo empezar hablando de uno de los sucesos preliminares que desembocaron en la independencia de Guatemala. Y ese no es nada más ni nada menos que la insurrección de San Salvador de 1811. Básicamente se trataba de que el 4 de noviembre de 1811 se dio a conocer en San Salvador que en Guatemala el padre Manuel Aguilar había sido detenido y que a su vez se buscaba a sus dos hermanos, ya que los tres se habían negado a leer una pastoral del arzobispo. Dicha pastoral del arzobispo estaba en contra de la revuelta independentista de México. Si avanzamos unos años en Guatemala, se escribiría el Plan de Iguala o el de las Tres Garantías, el cual tuvo consecuencias directas en nuestra región. Este plan tuvo como una de sus metas el establecer las bases de la independencia de México. Tiene relación con Guatemala porque Gabino Gainza, que había asumido el mando recientemente, había cambiado su lealtad, la cual era la causa del rey, y se había empezado a plantear la posibilidad de una independencia en unión a México. Gainza cambió de parecer ya que las noticias provenientes de México iban sembrando mucha angustia e inseguridad en las autoridades guatemaltecas. El 9 de julio de 1823 se eligió al primer triunvirato de la nación en el cual predominaba el pensamiento liberal. Aquellos que tenían el pensamiento liberal se oponían a la unión con México en esta independencia, mientras que los conservadores eran partidarios a la anexión. ¿Qué es una anexión? Una anexión básicamente es la unión de un estado o de una parte del mismo a otro estado. En 1882, ya muchos años después, se resolvió un conflicto con México por medio del Tratado de Límites. Por medio de este tratado, Guatemala renunciaría a cualquier demanda de Chiapas y de Soconusco, que ahora se reconocen como parte de México, y Guatemala se comprometía, junto a México, a fijar la línea de la frontera entre los dos. En la imagen que yo puse acá podemos ver cuál era el área de Chiapas y qué tan extenso hubiera sido el país si no hubiéramos cedido a Chiapas. Y la línea como punteada demuestra lo que es Guatemala hoy en día. En ese momento Guatemala perdió 10.300 kilómetros cuadrados, donde habían 14 pueblos con 2.500 habitantes entre todos los pueblos. De parte de la abuela de mi abuelo, la cual nació en Huehuetenango, también puedo relacionar el departamento con la historia de Guatemala. En los inicios de la época colonial en Guatemala, Huehuetenango llegó a ser una región minera muy importante por dos razones. Las dos razones era la primera de que debido al entorno ecológico del mismo, más la mano de obra indígena, la cual en esos momentos era muy fácil de conseguir. Los materiales encontrados en esas minerías fueron usados para el desarrollo de la orfebrería,
¿Qué es la orfebrería? La orfebrería es la decoración de objetos que en este caso habían sido religiosos, como los objetos que yo puse en el Google Slides, y se decoraban principalmente con metales preciosos como el oro o la plata. En estas minas al principio se trabajó con medios rudimentarios como la trituración y fundición, pero ya más adelante se llegó a perfeccionar el acto de la minería por medio de materiales e ideas traídas desde Perú. Personalmente, yo con la frente en alto y muy orgulloso me siento un guatemalteco, un chapín de verdad y me considero un mestizo luego de mi investigación sobre mi familia. Puede que el conocimiento de mi árbol familiar no sea lo más extenso como para determinar desde cuándo somos mestizos, pero de que lo somos, eso está claro. Digo que más que nada soy guatemalteco por innumerables razones. Desde practicar varias costumbres de mi país que yo disfruto mucho a llevar en alto las victorias del mismo e intentar ayudar con los problemas del país y su gente. Estas cosas y más son las que a mí me conectan con el país. Guatemala es un lugar del cual uno se enamora, ya sea por su música inigualable, por su gastronomía, la cual nunca me canso de probar, o por sus hermosos paisajes y lugares. Este país obtiene por su cuenta un espacio en mi corazón del cual en realidad nunca saldrá. Gracias por escucharme y feliz día.